Enciende la vela de la diosa, enciende la vela del dios, traza tu círculo de protección. Los mitos de Sagitario. Sagitario es un signo fogoso, optimista y aventurero, inquieto, buscador e idealista, aspirando siempre hacia lo más alto, hacia la verdad absoluta. Sagitario no piensa nunca en las consecuencias y por ello es audaz y directo, entusiasta en todo lo que hace, como si el sentido que da a su vida pudiera valer para todo el mundo. Otras veces Sagitario se expresa como conformista, buscando la estabilidad y el bienestar en su vida, pero siempre de una forma exagerada, sin moderación. Esto lleva a sus nativos o a los que tienen ese signo destacado en su carta natal a involucrarse socialmente en ideologías o creencias, a viajar, a querer conocer y saberlo todo. Sagitario es un signo mutable, el final de la estación, el último signo de fuego que en cualquier momento puede volver a prender y propagarse. Así es Sagitario, a veces puede parecer conformista y estable, pero cualquier cosa lo hace saltar y entusiasmarse. Sagitario ve señales en todo lo que hace. Es uno de los signos en los que la intuición está más desarrollada. A veces esto es en detrimento de la razón, que le hace ser muy conflictivo en sus relaciones. A Sagitario le cuesta mucho cambiar de opinión, y esa sensación suele estar en la base de la psique sagitariana. Ya hemos visto en los otros signos de fuego, Aries y Leo, que pecan de un componente excesivamente orgulloso y autocentrado. Y en Sagitario eso se expresa como una certeza o fe intuitiva que no siempre es razonable, ya que puede teñirse de dogmatismo y fanatismo. Para que esta certeza sea verdadera, Sagitario debe comprender las leyes de la naturaleza, debe sentir la herida emocional que lo hace bajar a la tierra, al mundo de los humanos. Es lógico que Sagitario siga a Escorpión, ya que como hemos visto en los otros signos de fuego, se produce un nuevo nacimiento. En algunas imágenes sagitarianas vemos al centauro sobre un monte de esqueletos apuntando al cielo con su arco, como si en este signo uno renace de la muerte y con sus flechas intuitivas quisiera cazar lo divino. En Escorpión veíamos lo más oscuro, emocional, y de esa gestación que se da en lo acuoso con la muerte de lo egoico, surge una nueva vida, que en este signo es exuberante y excesiva, consecuentemente con la gran dificultad escorpiónica. Sagitario puede ser el maestro, pero solamente si ha recorrido con éxito las pruebas anteriores. De ahí los mitos en los que veremos que cada personaje encuentra su poder después de grandes conflictos y luchas. El mito de Quirón. Uno de los mitos relacionados con Sagitario es el del centauro Quirón, que es un personaje sabio y poderoso. Los centauros son seres monstruosos, mitad hombre y mitad caballo. Viven en el monte, se alimentan de carne cruda y son excesivamente agresivos y brutales. Los centauros nacieron de la unión de Ixión y de una nube a la que Zeus le había dado forma de Hera, su mujer. Sin embargo, dos centauros, Quirón y Folo, eran distintos de los demás y su origen no era el mismo, ya que Quirón era hijo de Filira y Cronos, y Folo de Sileno y una ninfa de los Fresnos, y no tenían el temperamento salvaje de los otros centauros. Eran amigos de los hombres, hospitalarios y benévolos. Quirón es hijo pues del dios Cronos y de Filira. Cronos se unió a Filira y al ser sorprendido por Rea, su mujer, se transformó en caballo para escaparse, cosa que explica la naturaleza centaúrica de Quirón. Cuando su madre Filira lo vio al nacer, se horrorizó y se convirtió en un tilo. Quirón, nacido inmortal, vivía en el monte Pelión en una caverna y Apolo se convirtió en su padre adoptivo. Es un personaje prudente y benévolo. En ocasión de la disputa de Hércules con los centauros por unas barricas de vino, Quirón, amigo de Hércules, es herido en el muslo accidentalmente por una flecha de este que estaba impregnada de veneno de la hidra y le produjo un daño incurable, dado que era inmortal. Quirón protegió especialmente a Peleo, el padre de Aquiles, defendiéndolo de los demás centauros y ayudándole para conseguir que Tetis se casara con él, y este más adelante le confió la educación de su hijo Aquiles. Fue maestro también de Jasón, del médico Esculapio y del cazador Acteón, entre otros muchos. Su enseñanza comprendía la música, el arte de la guerra, el de la caza, la moral y la medicina.
Quirón, intentando curarse, se vuelve sabio, sanador y maestro de los demás. Finalmente, Quirón pudo morir al cambiar su naturaleza con la de Prometeo, que estaba encadenado en una roca por orden de Zeus. Quirón encarna el personaje del sanador herido, que repara la excisión entre lo espiritual y lo instintivo, entre lo divino y lo humano, y ejerce la función de intermediario, consejero, adivino y vidente, además de sanador. En este sentido, Quirón es el hierofante, el sumo sacerdote, la persona de conocimiento que confiere a todo una cualidad sagrada. Quirón es el chamán, el que acompaña en el viaje de ida y vuelta de la muerte, como una función de psicopompos. En Quirón nos encontramos con tres figuras que responden a la tríada interior: víctima, verdugo y sanador. Es el que hiere y el que es herido, así como el que sana. Quirón es herido involuntariamente por su amigo, lo que significa la herida que uno mismo puede infligirse. Es el que hiere y a la vez es el que puede sanar a los demás, aunque no a él mismo, es decir, el que debe asumir su propia naturaleza humana herida, que también es divina y sanadora. Quirón es herido ya inicialmente, ni su padre ni su madre quieren saber nada de él. Lo abandonan y con esa soledad necesaria para ser un héroe, vive y lucha por su supervivencia. Solamente tiene la ayuda de Apolo, su tutor, que encarna el principio del orden y la razón, el logos, en contraposición a su naturaleza especialmente instintiva o centáurica. Quirón nos habla de otro tipo de heroicidad, de las descritas hasta ahora, la de conquistarse a sí mismo, no luchando como Jasón o Perseo contra monstruos, sino asumiendo la propia naturaleza desde la razón y la voluntad. Quirón sana a los demás porque comprende que la herida solo puede ser sanada por su causa, y él mismo no pudo curarse dada la profundidad psíquica de su herida. El veneno de la hidra, que es lo más oscuro emocional que hemos visto en Escorpión, pero su humanidad y sabiduría fueron una bendición para los demás. Es interesante también hablar de las mujeres que rodeaban a Quirón, es decir, el lado femenino del trabajo que este personaje tan masculino, de diferente forma que la vista hasta ahora, nos plantea. La mujer de Quirón, Cariclo, era una ninfa, es decir, un espíritu de la naturaleza, de la que se conoce poco, solo que ayudaba al sabio en su tarea y que tenía también el don profético y sanador. Más destacado es el personaje de la hija de Quirón y Cariclo, Osiroe, nacida al lado de un río, que es lo que quiere decir su nombre, poniendo nuevamente énfasis en lo salvaje e instintivo. Osiroe es también vidente, profetisa y astróloga, y ejerce su función muy a la ligera, revelando secretos divinos a su padre y a Asclepio, cosa que le valió el castigo de los dioses, y fue convertida en caballo y llamada desde entonces Hipe. Hipe entonces fue seducida por Eolo, el aire, quedando embarazada y temerosa de su padre y de su amiga Artemisa, fue a buscar a su tío Poseidón para que le diera refugio, y después de dar a luz a una niña, se le concedió el don de transformarse en constelación. Su hija Melanipa pasó muchas calamidades. Fue seducida por el mismo Poseidón, cegada y enterrada viva en una pequeña cueva, hasta que dio a luz a gemelos, que le fueron arrebatados, pero un pastor los encontró y los crió, y ya adultos liberaron a su madre, y Poseidón, arrepentido, devolvió la vista a Melanipa. Como vemos, lo femenino en este signo tiene que pasar por pruebas muy duras de agua y tierra, pagando un precio muy alto por utilizar algo tan sagrado como la videncia a la ligera. Hipe y Melanipa encarnan personajes complementarios, el de la mujer seducida por el aire, lo mental, que tiene que ser sumergida en lo emocional, en este caso representado por Poseidón, y la mujer seducida por el agua, que es lo emocional, que tiene que vivir la experiencia de la muerte para llegar a su interior y dar a luz la razón, que es lo que la libera, simbolizada en el mito de los gemelos. El mito de Zeus. Zeus es el que interpreta los hados o destinos, tanto de los dioses como de los hombres, y no se deja dominar por sus caprichos, siempre que no sean amorosos. Zeus es un dios promiscuo, que engendra una gran cantidad de hijos en sus aventuras amorosas, pero que está indisolublemente unido a Hera, que constantemente le recrimina su proceder. Zeus pertenece a la segunda generación divina, es hijo de Rea y Cronos, que devoraba a sus hijos y fue salvado por su madre, al darle esta una piedra envuelta en pañales en vez del niño. Zeus creció en el monte Ida en Creta y fue amamantado por la cabra Amaltea,
Cuando fue adulto quiso enfrentarse con su padre y lo hizo pidiéndole consejo a Metis, la prudencia, quien le dio una droga que hizo que su padre vomitara a sus hermanos, entre los que estaban Poseidón y Hades, que después lucharon a su lado contra su padre, y los titanes, los hermanos de Cronos, que se aliaron con él. La guerra duró 10 años y Zeus llevaba consigo un escudo con la piel de la cabra Amaltea. Finalmente, Zeus y sus hermanos quedaron vencedores. En sus batallas liberó del Tártaro a los cíclopes y a los hecatonquiros, gigantes de 100 brazos, hijos de Urano y Gea, también como Cronos, a los que su padre había enterrado, que se aliaron con Zeus y le dieron el trueno y el rayo, y que lucharon también más tarde contra los titanes. Todos los aliados de Zeus fueron llamados olímpicos y preconizaron un cambio del orden establecido. El antiguo orden tenía un claro componente matriarcal, que se transformó en patriarcal con los olímpicos. Una vez acabada la guerra, los olímpicos se repartieron el poder, echándolo a suertes, y a Zeus le tocó el cielo y la preeminencia sobre el universo, a Poseidón le tocó el mar y a Hades el mundo subterráneo. No obstante, después de esta gran guerra, los gigantes no tardaron en cuestionarle la victoria, ya que Gea o Gaia, la tierra, no estaba muy de acuerdo con la victoria de los olímpicos y con el nuevo orden, pero fueron vencidos en un combate feroz, y el último y más duro combate lo tuvo contra Tifón, otra divinidad primigenia, que era un ser monstruoso, mitad hombre y mitad fiera, padre de otros monstruos tan famosos como la hidra de Lerna o el perro orto, que en la lucha contra el dios llegó a cortarle los tendones de las piernas, quedando vencido y paralizado. Pero Hermes y Pan los robaron y se los devolvieron, y Zeus pudo continuar la lucha, en la que llegó a arrojarle montañas enteras. Se dice que Zeus sepultó a Tifón bajo el volcán Etna, y que las llamas del volcán son los rayos que Zeus tuvo que lanzar para vencer a Tifón. Zeus se casó inicialmente con Metis, la prudencia, que antes le había ayudado en la lucha contra su padre, de la que concibió una hija, pero Gea predijo que si Metis daba a luz una niña, ésta tendría un hijo que le destronaría, y Zeus entonces se tragó a Metis. Y cuando llegó la hora del parto, el dios sintió unos fortísimos dolores de cabeza, y Prometeo de un hachazo abrió el cráneo de Zeus, del que salió completamente armada Atenea, la diosa más guerrera del Olimpo. Zeus se casó luego con Temis, la diosa de la ley, y tuvo con ella varias hijas: Eirene, la paz; Eunomía, la disciplina; Dice, la justicia; y las Moiras, las agentes del destino. Con Eurínome tuvo a las 3 Gracias. Zeus se unió también con una titánide, Mnemosine, la memoria, durante 9 noches, y engendró a las 9 musas, diosas que personifican la música del universo y que presiden el pensamiento en todas sus formas, elocuencia, persuasión, sabiduría, y confieren a los hombres el don de la dulzura. Pero su matrimonio sagrado es con Hera, su hermana, con la que tiene a Ares, Hefestos y Hebe. Zeus seduce a Hera, metamorfoseándose, pero esta vez toma el aspecto de un pajarillo caído, provocando la compasión de Hera. El matrimonio de Zeus y Hera es una unión indisoluble, y ésta constantemente le reprocha su proceder promiscuo, y el más poderoso de los dioses no puede hacer nada contra los innumerables ataques y venganzas de los celos de Hera. Como hemos visto, el mito de Zeus es especialmente exagerado en sus manifestaciones, tanto guerreras como amorosas, y es así como se suele vivir la vida en Sagitario. Esta larga descripción de Zeus nos sirve para entender la forma sagitariana, de impresionantes experiencias y conflictos, así como grandes capacidades creativas, como indica el gran número de hijos. Los nombres son especialmente reveladores de la naturaleza moral y sensible de este signo, así como la gran capacidad que tiene Sagitario de impulsar procesos en los demás, simbolizada por la cantidad de hijos que serán héroes y conquistarán otras parcelas del conocimiento. Pero Zeus tiene una limitación: Hera, contra la que no puede rebelarse. El destino de Sagitario suele estar unido a una ley, a un código moral, a algún tipo de limitación física, como veíamos en Quirón, o de cualquier otro tipo de la que nunca puede escapar. En este signo nos encontramos la constante búsqueda de lo masculino que ya hemos visto en los otros signos de fuego, Aries y Leo. Pero aquí el problema con el padre se vuelve más difícil, ya que éste quiere devorar al hijo, y es lo femenino, la madre, quien lo salva de tan brutal exterminio.
En Sagitario hay una parte masculina que es cruel y dogmática, y uno debe encontrar la salida del propio instinto destructor a través de su naturaleza sensible, femenina. Las batallas en Sagitario son inmensas. Todo en este signo es a lo grande, y después de la victoria merecida se vive la naturaleza del poder, aunque este poder se ha ganado a fin de cuentas por un golpe de suerte, como el reparto de poder entre los tres dioses. Ese sería un punto significante en este signo. Uno ha salido victorioso de las batallas, pero no es una victoria personal, y el poder que se desprende de ella es un poder compartido con los demás guerreros. Solo es la suerte, el destino, la que decide el puesto que uno debe ocupar. Es difícil que el sagitariano reconozca esto, ya que el orgullo y la infatuación son más que probables. Como hemos visto en el mito, el potencial de Sagitario puede ser tremendamente creativo, pero si se enorgullece de ello, el castigo le viene de su propia parte femenina, conservadora y celosa, que constantemente le hace sentirse mal. De ahí lo que decíamos al principio, de que algunos sagitarianos son conformistas y conservadores, ya que en ellos irrumpe de una forma especial el arquetipo de Hera. No hay que confundir este tipo sagitariano con el prudente y benévolo arquetipo de Quirón, que es más fácil que le llegue a Sagitario en la segunda parte de su vida, cuando ya está cansado de luchar y conquistar. Es curioso destacar las alianzas de Zeus con personajes femeninos como la prudencia y la memoria. Con ellas puede reconquistar el orden perdido y crear lo más sutil de su naturaleza, que está simbolizado en el mito por las 9 musas. La reconciliación con el lado femenino es un trabajo esencial en Sagitario, y normalmente pasa por aceptar las limitaciones y tomar compromisos, que aunque rebajen las expectativas, son la única manera de estar en paz con uno mismo. En Sagitario hay un alto grado de participación social, suele ser el administrador, el promotor, el líder del grupo, pero este liderazgo solo le hace crecer si entiende que las debilidades de los demás son también sus propias debilidades. Incluso Zeus está sujeto a su propio destino, aunque sepa interpretar el destino de los demás, y si se sitúa en una posición de distancia, de superioridad, necesitará alguna experiencia crítica que le haga salir de su orgullo. Por otro lado, Zeus tiene 2 hijos, que son los más guerreros del Olimpo, Ares o Marte, el señor de la guerra, y Atenea, la nacida de la idea de su padre. Es decir, que en este signo se generan simultáneamente lo más sutil, las musas, y lo más enérgico, tanto desde el lado instintivo, Ares, como del mental, Atenea. El mito de Atenea. Atenea, o Minerva entre los dioses romanos, nace de la cabeza de Zeus. Y aunque es una diosa guerrera, sus leyendas cuentan sobre todo su ingeniosidad y la relación que tiene con la actividad inteligente. Protege a las hilanderas y tejedoras, a la agricultura y la vida ciudadana, e inventa la cuadriga y el carro. El olivo que hace brotar en el Partenón, templo dedicado a su culto, es su árbol, y su animal sagrado la lechuza, que personificaba la sabiduría, la razón y la virginidad. Atenea es una de las diosas vírgenes como Artemisa, y por su procedencia es claramente una hija del Padre. Atenea es el arquetipo de la mujer completa en sí misma, en contraposición de Hera, la mujer vulnerable, dependiente de sus afectos. Es curioso que en un mismo signo surjan 2 arquetipos tan dispares como Atenea y Hera. Sagitario es un signo noble y como tal muestra opuestos interiores, como el de la intelectualidad versus la dependencia emocional. Y no es de extrañar que muchas mujeres de Sagitario, y también hombres, se encuentren polarizadas en estas 2 formas de vivir, la de Atenea y la de Hera. El mito de Aracne. Aracne era una tejedora que se atrevió a desafiar a Atenea. Esta mortal había recibido lecciones de la diosa en el telar, y sus tapices se comparaban con los de Atenea, pero Aracne no quería deber su talento a nadie más que a ella misma, y retó a la diosa. Atenea se le apareció en forma de una anciana y le recomendó modestia, pero Aracne no le hizo caso e insultó a la diosa, y Atenea aceptó el reto y empezó la competición. Las 2 hicieron un tapiz y Atenea representó en él la derrota de los mortales que desafiaban a los dioses y la magnificencia de estos. Aracne, también en un grandioso tapiz, mostró los amores de Zeus, cosa que lo deshonraba, y Atenea enfurecida destrozó el telar de Aracne. La mortal aterrorizada iba a ahorcarse, pero la diosa la convirtió en el último momento en araña. Vemos en este mito
nuevamente el orgullo inteligente que tanto caracteriza a Sagitario, y su resolución en un símbolo tan poco brillante como el humilde trabajo de la araña, sutil, cotidiano y pequeño, del que este signo tiene tanto que aprender. Pero el tema esencial en Sagitario es el matrimonio interior, la pareja eternamente unida y eternamente en conflicto, y esto se suele vivir en el signo literalmente, en las relaciones o en cualquier otra experiencia. Es necesario que Sagitario no caiga en un comportamiento casi ingenuo de polarizar las situaciones, sino que vea cómo integrar o unir las experiencias. La dificultad, la frustración y la aceptación de la propia vulnerabilidad son necesarias para que Sagitario sane y tome el camino de la entrega de los dones que ha conquistado, que nunca son para engrandecerse, sino para dar luz. La experiencia en Sagitario tiene que ver siempre con un cambio de valores, con una necesidad de cambiar el orden establecido. En Sagitario siempre es de una forma fogosa y activa, como si no hubiera otro camino que el de la lucha para conocer algo más intuido que pensado y estructurado. Sagitario suele encontrarse también en su vida con la doble naturaleza, al igual que Quirón y los centauros. Por un lado la parte instintiva, la mitad caballo, y por otro la parte humana, que en el símbolo del signo se representa como un arquero, lanzando sus flechas al cielo. Las flechas de Sagitario simbolizan la tremenda conexión que ese signo tiene con lo intuitivo, que ya sabemos que no es nunca para su prestigio, sino para la unión y la comprensión. Y fijémonos que las flechas son justamente las que provocan la herida incurable, es decir, que lo mismo que puede hacerle conectar con lo más alto, también es lo que puede producirle mayor sufrimiento. Sagitario vive en su vida alguna experiencia que le hace bajar de su pedestal. La vulnerabilidad y tristeza que esto produce en Sagitario son elementos absolutamente necesarios para que su vida sea creativa y llena de significado. Como Quirón, Sagitario necesita alguna dificultad para poder expresar todo su potencial sanador y docente. Aunque la naturaleza sagitariana sea independiente, lanzada e incluso a veces engreída, toda la fuerza que posee de visión e intuición no es para ser reconocida, sino para entregarla con optimismo y dar luz. Las aves de Esfinfale. En el trabajo de Hércules referente a este signo, el héroe debe enfrentarse a los pájaros de Esfinfale, bestias con picos de hierro que devastaban la región de Arcadia. Hércules los mata con la ayuda de Atenea, atendiendo al consejo de que la llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura, es decir, la intuición, y entonces comprende que la música puede hacer más que las armas. Hércules pretende matar a los pájaros con flechas, pero solo es con el ruido sobrenatural de los címbalos que puede vencerlos. Otra vez surge en este mito la necesidad de atender a la intuición, de la que uno es solamente un canal, más que con la fuerza bruta, la lucha a la que este signo está tan acostumbrado desde su parte instintiva. Sagitario necesita trabajar lo sutil, lo emotivo, lo sensible para llegar al conocimiento y casi nunca está dispuesto a ello. Es por esta razón que debe encontrarse con dificultades para comprender y seguir su destino. El mito de Ulises. El mítico viaje de regreso a Ítaca y todas las aventuras de la Odisea tienen también relación con Sagitario. Ulises no es un héroe al estilo del que hemos visto antes. Es un personaje más hábil que guerrero. En su juventud participa en muchas aventuras y se afirma que fue discípulo de Quirón. Ulises marcha a un viaje mítico, la aventura sagitariana, y su mujer Penélope le espera que regrese. Las aventuras de Ulises en este viaje son muchas, como la del cíclope Polifemo. Para vencerlo, Ulises emborracha al gigante y le dice que se llama Nadie, y cuando el gigante está dormido, le atraviesa el ojo con una lanza para que no pueda verlo. Y los otros cíclopes le preguntaban a Polifemo que quién le había herido, y él le contesta Nadie, con lo que no le hacen caso, y Ulises puede escapar. Aquí vemos el lado inteligente y hábil de Sagitario. Ulises encuentra también el reino de Circe, la maga que convierte a su tripulación en cerdos, y pide ayuda a Hermes, que le da una planta como antídoto del hechizo. Este es un símbolo de que Sagitario no puede descuidar su parte mental, en el mito representada por Hermes o Mercurio, si no uno se convierte en cerdo. Otra aventura es la de las sirenas, personajes que hechizaban con sus cantos a los marineros. Ulises vence la compulsión de ir hacia ellas pidiendo a sus marinos que lo aten a la proa del barco y que no lo desaten, diga lo que diga, de forma que las sirenas lo llaman, pero él no puede ir hacia ellas.
Aquí vemos la contención necesaria para no dejarse llevar por el lado enloquecedor y seductor de las visiones. Ulises queda hechizado a pesar de su resistencia por Calipso, una Nereida que le promete la inmortalidad y con la que pasa 10 años, hasta que el recuerdo de Ítaca le hace despertar. Calipso durante todo este tiempo hace que Ulises viva una vida paradisíaca, cosa que es siempre muy atractiva para los sagitarianos. Penélope, la mujer de Ulises, espera durante 20 años que regrese a Ítaca, y es un prototipo de mujer fiel como era. Penélope tiene muchos pretendientes y todos le dicen que Ulises no volverá, pero ella dice que solo se casará cuando haya acabado de tejer la colcha nupcial, y por el día teje y por la noche deshace todo lo que ha tejido durante el día. Otra vez encontramos el símbolo de tejer que hemos visto en Aracne y Atenea, como si en ese signo fuera importante el trabajo y la rutina para llegar al conocimiento. Sagitario es el signo para aprender del silencio y del correcto uso de las palabras, del correcto uso del poder. El viaje en Sagitario es en solitario y la verdad que encuentra solo a él mismo le sirve. El fanatismo tan común a estos nativos es el envoltorio de la riqueza interior, del que debe deshacerse para cumplir su misión de entrega y amor. La fe sería pues la palabra clave en este signo, en el sentido de ir más allá de la ley natural y por lo tanto la más alta libertad que el hombre pueda imaginar, una libertad creativa que le permite ser uno con la divinidad. Sagitario tiene pues el destino simbólico de dar su conocimiento a los demás. De cada uno depende el aceptar su propia vulnerabilidad o creerse magnánimo.